Quiero que hagas memoria conmigo. Es 1986. Estás en casa de tus abuelos un domingo por la tarde. El olor a café de olla se mezcla con el del pan dulce que tu abuela compró en la panadería de la esquina. El televisor está encendido en el canal de siempre, y de pronto aparece una mujer. No es escandalosa, no grita, no hace aspavientos, simplemente está ahí, de pie frente al micrófono, con una elegancia que parece de otra época. Lleva un vestido largo, el cabello oscuro perfectamente peinado, y cuando abre la boca para cantar, el tiempo se detiene. Historia de un amor. Tu abuela deja de servir el café, tu abuelo baja el periódico, tus padres se quedan en silencio. Y esa voz cristalina y perfecta, llena cada rincón de la casa como si fuera terciopelo líquido. Esa mujer se llamaba Guadalupe Pineda. Y si creciste en México en los años 80 y 90, esa voz fue parte de tu vida aunque no lo supieras. Fue la voz de las telenovelas que veía tu madre. Fue la voz de los comerciales que pasaban entre programa y programa. Fue la voz que sonaba en los consultorios médicos, en los elevadores, en las salas de espera. Fue la voz de fondo de toda una época. Pero si naciste después del año 2000, es muy probable que nunca hayas escuchado su nombre. Bienvenidos a Voces que el tiempo borró. Guadalupe Pineda nació el 25 de agosto de 1955 en la Ciudad de México, pero decir que nació en la Ciudad de México es quedarse corto. Guadalupe nació en el seno de una de las familias más importantes de la cultura mexicana. Su padre era Ernesto Pineda, un hombre de negocios con profundas conexiones en el mundo artístico. Su madre era una mujer culta que llenó la casa de música desde que Guadalupe era una bebé. Desde muy pequeña, Guadalupe estuvo rodeada de arte, de música clásica, de boleros, de poesía, de literatura. No era una casa donde la televisión estuviera encendida todo el día. Era una casa donde se leían libros, se discutían ideas, se apreciaba la belleza en todas sus formas. Y Guadalupe absorbió todo eso como una esponja. A los 5 años ya cantaba. No canciones infantiles. Cantaba boleros que había escuchado en los discos de sus padres. Los vecinos se asomaban cuando la escuchaban. Esa niña tiene un don, decían. Esa niña tiene algo especial. Pero a diferencia de otros niños prodigio que son empujados al estrellato desde pequeños, Guadalupe tuvo una infancia relativamente normal. Sus padres querían que estudiara, que se preparara, que tuviera una educación formal antes de dedicarse a la música. Y así fue. Guadalupe estudió en las mejores escuelas, aprendió idiomas, leyó a los clásicos, se empapó de cultura y mientras tanto seguía cantando. Seguía perfeccionando esa voz que parecía haber nacido ya perfecta. A los 17 años, Guadalupe tomó una decisión que sorprendió a muchos. En lugar de lanzarse inmediatamente a la fama, decidió estudiar canto de manera formal. No quería ser una cantante más, quería ser una artista, una intérprete. Quería entender la música desde sus raíces. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Aprendió técnica vocal clásica, estudió ópera, aprendió a leer partituras con la misma facilidad con que otros leen el periódico. Se sumergió en la teoría musical con una disciplina que pocos artistas de su generación tenían. Pero Guadalupe no quería cantar ópera, no quería ser soprano de música clásica. Lo que ella quería era algo mucho más difícil. Quería elevar la música popular mexicana al nivel de arte. Los boleros, las canciones románticas, la música que la gente común escuchaba en sus casas. Eso era lo que Guadalupe amaba. Y eso era lo que quería cantar. Pero quería cantarlo con la técnica de una cantante clásica, con la precisión de una artista entrenada, con el respeto que esa música merecía pero que rara vez recibía. Era una visión revolucionaria para su época. La música popular era vista como entretenimiento menor, como algo para las masas sin educación. Los artistas serios cantaban ópera o música clásica. Cantar boleros era rebajarse, pero Guadalupe no lo veía así. Para ella, una canción de Armando Manzanero era tan válida como un aria de Puccini. Una letra de José Alfredo Jiménez merecía tanto respeto como un poema de Neruda. La música popular era la voz del pueblo, y el pueblo merecía una voz perfecta. En 1976, a los 21 años, Guadalupe Pineda grabó su primer disco. No fue un éxito inmediato, no hubo explosión, no hubo fenómeno de ventas. Fue un comienzo discreto,
Un disco que pasó relativamente desapercibido en un mercado dominado por artistas más escandalosos, más comerciales, más dispuestos a hacer lo que fuera necesario para vender. Pero Guadalupe no estaba interesada en eso. Ella estaba construyendo algo diferente, algo que tomaría tiempo, algo que requería paciencia. Durante los siguientes años, Guadalupe siguió grabando, siguió perfeccionando su arte, siguió cantando con esa voz impecable que parecía incapaz de una nota falsa. Los conocedores de música la admiraban, los productores más refinados la respetaban, pero el gran público todavía no la conocía. Eso cambió en 1984. Televisa, la cadena de televisión más poderosa de México, estaba buscando una voz para las cortinillas de sus programas. Necesitaban algo elegante, algo sofisticado, algo que representara la calidad que querían proyectar. Alguien sugirió a Guadalupe Pineda, y cuando los ejecutivos la escucharon cantar, supieron que habían encontrado lo que buscaban. Guadalupe se convirtió en la voz oficial de Televisa. Sus interpretaciones acompañaban los momentos más importantes de la programación. Su voz abría y cerraba telenovelas. Su voz estaba en los especiales de fin de año. Su voz era omnipresente. Y de pronto, sin proponérselo exactamente, Guadalupe Pineda se convirtió en la voz de México. Pero aquí quiero detenerme un momento para explicar algo importante. Guadalupe Pineda nunca fue una estrella en el sentido tradicional de la palabra. Nunca tuvo un hit que sonara en todas las discotecas. Nunca provocó histeria colectiva. Nunca fue tema de escándalo en las revistas de espectáculos. Lo que Guadalupe tenía era algo diferente, algo más difícil de definir pero quizás más valioso. Guadalupe tenía respeto. Los músicos la respetaban. Los compositores la respetaban. Los productores la respetaban. Los críticos la respetaban. Era la cantante a la que recurrías cuando querías que una canción fuera interpretada de manera perfecta. Era la artista que elevaba cualquier material que tocara. Armando Manzanero, el compositor más importante de México, la consideraba una de sus intérpretes favoritas. Juan Gabriel le entregó canciones que no le daba a nadie más. Los grandes de la música mexicana la trataban como a una igual. Y eso, en una industria donde el éxito se mide en ventas y en escándalos, era extraordinario. Guadalupe no vendía millones de discos como otros artistas de su época, pero grabó más de 30 álbumes a lo largo de su carrera. 30 álbumes de canciones perfectamente interpretadas. 30 álbumes que hoy son considerados joyas por los conocedores. 30 álbumes que documentan la evolución de un artista que nunca dejó de crecer. En 1985, Guadalupe grabó una de las versiones más emblemáticas de su carrera. Una canción que ya había sido grabada cientos de veces, pero que nadie había interpretado como ella lo haría. Historia de un amor. La canción original era de 1955, compuesta por el panameño Carlos Eleta Almarán. Había sido grabada por decenas de artistas a lo largo de 3 décadas. Era un clásico, un estándar, una canción que todo el mundo conocía. Pero cuando Guadalupe la cantó, la transformó en algo nuevo. No cambió la melodía, no cambió la letra, no añadió arreglos modernos ni efectos de moda. Simplemente la cantó, con esa voz perfecta, con esa emoción contenida, con esa elegancia que solo ella tenía. Y la canción volvió a las listas de popularidad como si fuera nueva. Historia de un amor en la voz de Guadalupe Pineda se convirtió en la versión definitiva. La versión que ponían en las bodas, la versión que sonaba en las películas, la versión que la gente pedía en las estaciones de radio. Hasta el día de hoy, si le pides a alguien en México que cante Historia de un amor, probablemente la cantará imitando la versión de Guadalupe Pineda, aunque no sepa que es su versión. Eso es lo que hace una verdadera artista. Toma algo que ya existe y lo hace suyo de tal manera que ya no puedes imaginar que existiera de otra forma. Los años 80 y 90 fueron la época dorada de Guadalupe Pineda. Era invitada constante en todos los programas de televisión importantes. Siempre en domingo la recibía con reverencia. Los especiales musicales la tenían como estrella principal. Las ceremonias oficiales del gobierno la contrataban para cantar el himno nacional. Porque si había algo que Guadalupe Pineda hacía como nadie, era cantar el himno nacional mexicano. Hay videos de ella cantando el himno en eventos deportivos, en ceremonias presidenciales, en actos cívicos de todo tipo. Y cada maldita vez,
Ponía la piel de gallina a quien la escuchara. No era solo la técnica perfecta, no era solo que nunca se equivocaba en una letra que muchos mexicanos ni siquiera conocen completa. Era la emoción, era el respeto, era la forma en que trataba esa canción como si fuera sagrada. Guadalupe Pineda le devolvió la dignidad al himno nacional. En una época donde muchos artistas lo cantaban de manera descuidada o lo adornaban con florituras innecesarias, ella lo cantaba como debía ser cantado. Con solemnidad, con orgullo, con amor. Y los mexicanos la amaban por eso. Pero Guadalupe no solo cantaba canciones de otros. También fue una defensora incansable de la música mexicana tradicional. En una época donde muchos artistas miraban hacia Estados Unidos buscando modernizarse, Guadalupe miraba hacia adentro, hacia las raíces, hacia el bolero, hacia la canción romántica mexicana, hacia los compositores que habían definido la identidad musical del país. Grabó discos enteros dedicados a Agustín Lara, a María Greber, a Gonzalo Curiel, a los grandes compositores mexicanos que estaban siendo olvidados por las nuevas generaciones. Era una labor de preservación cultural, de rescate histórico. Guadalupe usaba su voz y su fama para mantener viva una tradición musical que corría el riesgo de desaparecer, y lo hacía sin aspavientos, sin declaraciones grandilocuentes, sin autoproclamarse salvadora de nada. Simplemente grababa esas canciones con el mismo cuidado y respeto con que un restaurador trabaja en una pintura antigua. Los críticos la alababan, los historiadores de Memsianot-Dema, la música la reconocían, los viejos compositores la adoraban, pero el público masivo, el público joven, el público que compraba los discos de moda, ese público no estaba prestando atención. Y aquí es donde la historia de Guadalupe Pineda se vuelve triste. No triste en el sentido dramático. No hubo tragedia. No hubo escándalo. No hubo caída estrepitosa. Lo que hubo fue algo peor. Lo que hubo fue un desvanecimiento lento, un olvido gradual, una desaparición silenciosa de la conciencia colectiva. Los años 2000 llegaron y la música cambió. El pop dominaba las listas. El reggaetón empezaba a surgir. Los jóvenes querían ritmos bailables, letras simples, artistas que fueran más imagen que sustancia, y Guadalupe Pineda no encajaba en ese mundo, no porque no pudiera adaptarse, sino porque no quería, porque ella había dedicado su vida a un tipo de música que consideraba valiosa y no estaba dispuesta a traicionarla por seguir siendo relevante. Siguió grabando discos, siguió dando conciertos, siguió cantando con la misma perfección de siempre. Pero las radios dejaron de ponerla, los programas de televisión dejaron de invitarla. Las nuevas generaciones crecieron sin saber quién era. El nombre de Guadalupe Pineda se convirtió en algo que mencionaban los mayores con nostalgia mientras los jóvenes miraban confundidos sin saber de quién hablaban. Hace poco leí un comentario en internet que me partió el corazón. Era en un video de Guadalupe Pineda cantando Historia de un amor. El video tenía millones de reproducciones porque alguien lo había subido a YouTube y el algoritmo lo había recomendado a personas que nunca habían escuchado esa voz. El comentario decía algo así como: ¿por qué nunca había escuchado a esta mujer? ¿Por qué nadie me habló de ella? Esta es la voz más hermosa que he escuchado en mi vida. Y debajo había decenas de respuestas de personas mayores explicando quién era Guadalupe Pineda, contando que era la voz de su infancia, que sus padres la escuchaban, que sus abuelos lloraban con sus canciones. Era un encuentro generacional en los comentarios de un video de YouTube. Los viejos explicando, los jóvenes descubriendo, todos compartiendo el asombro de esa voz perfecta. Y pensé que eso es lo más triste y lo más hermoso de esta historia, que Guadalupe Pineda sigue siendo capaz de emocionar a personas que nunca la conocieron, que su arte trasciende el tiempo, que su voz sigue siendo tan perfecta hoy como lo era hace 40 años. Pero también pensé en todos los jóvenes que nunca llegarán a ese video, que nunca escucharán esa voz, que vivirán sus vidas enteras sin saber que existió una mujer que cantaba así. Y eso me parece una pérdida incalculable. Guadalupe Pineda tiene 69 años ahora. Sigue cantando, sigue dando conciertos para quienes quieren escucharla. Sigue siendo la misma artista disciplinada y perfeccionista que siempre fue. Su voz ha cambiado con los años, como cambian todas las voces, pero sigue siendo reconocible, sigue siendo hermosa, sigue siendo ella.
En entrevistas recientes, le han preguntado si le molesta que las nuevas generaciones no la conozcan, y ella responde con la elegancia que siempre la ha caracterizado. Dice que no le preocupa la fama, que nunca la buscó, que lo que ella quería era cantar y eso lo ha hecho durante más de 5 décadas, que si la gente la recuerda, maravilloso, y si no, también está bien, porque ella sabe lo que hizo, sabe lo que dio, sabe el amor que puso en cada nota. Dice que la música que ella canta no pasa de moda porque no está basada en modas. Está basada en emociones humanas universales. El amor, el desamor, la nostalgia, la esperanza. Esas cosas no cambian. Esas cosas serán relevantes mientras existan seres humanos. Y dice que algún día alguien descubrirá su música. Tal vez en un video viejo de internet. Tal vez en un disco empolvado en casa de sus abuelos. Tal vez en una película que use una de sus canciones. Y cuando eso pase, cuando esa persona escuche su voz por primera vez, sentirá algo real, algo profundo. Y eso, dice Guadalupe, es todo lo que un artista puede pedir. He pensado mucho en lo que significa la elegancia en la era del escándalo. Vivimos en un mundo donde el ruido es recompensado, donde los artistas que gritan más fuerte consiguen más atención, donde los escándalos venden más que el talento, donde ser controversial es más valioso que ser bueno. Guadalupe Pineda nunca jugó ese juego, nunca gritó, nunca hizo escándalo, nunca se rebajó a las tácticas que otros usaban para mantenerse relevantes. Simplemente fue excelente, consistentemente excelente, durante más de 5 décadas, y por eso fue olvidada, porque la excelencia silenciosa no genera clics, porque la elegancia no se viraliza, porque la perfección técnica no es tan interesante como el drama personal. Pero tal vez eso está bien. Tal vez hay algo valioso en ser olvidado por las razones correctas. Tal vez hay nobleza en negarse a prostituir tu arte solo para seguir siendo famoso. Guadalupe Pineda eligió la integridad sobre la fama, eligió el arte sobre el comercio, eligió ser fiel a sí misma aunque eso significara desaparecer del ojo público. Y esa elección, más que cualquier premio o cualquier récord de ventas, es lo que la convierte en una verdadera artista. Tu madre la escuchó mientras planchaba la ropa. Tu abuela cantaba sus canciones mientras cocinaba el almuerzo del domingo. Tu padre probablemente la vio en la televisión aunque finja que no veía esos programas. Guadalupe Pineda fue la banda sonora de los momentos tranquilos, de las tardes de domingo, de las sobremesas largas, de las conversaciones entre generaciones. Su voz estaba ahí, en el fondo, acompañando la vida cotidiana de millones de familias mexicanas. No era música para bailar, no era música para gritar, era música para sentir, para recordar, para estar presente en el momento. Y ese tipo de música, ese tipo de artista, se está perdiendo. En un mundo cada vez más ruidoso, cada vez más rápido, cada vez más superficial, voces como la de Guadalupe Pineda son más necesarias que nunca. Nos recuerdan que la belleza no tiene que gritar para ser escuchada, que la perfección no tiene que ser escandalosa para ser valiosa, que a veces lo más poderoso es simplemente cantar una canción hermosa de manera hermosa. Y mientras quede una persona que recuerde eso, Guadalupe Pineda no habrá sido olvidada del todo. Hoy, tú la recordaste. Esto es Voces que el tiempo borró. Ahora te pregunto a ti, ¿conocías a Guadalupe Pineda antes de ver este video? ¿Habías escuchado su versión de Historia de un amor? ¿Sabías que era la voz detrás de tantos momentos de la televisión mexicana? O quizás este fue tu primer encuentro con ella. Quizás eres de esas personas que acaba de descubrir que existe una voz así, que existe un artista así, que existe una forma de cantar así. Sea cual sea tu caso, cuéntamelo en los comentarios. Comparte tus memorias si la conocías. Comparte tu asombro si la acabas de descubrir. Porque cada comentario es una forma de mantener viva su música. Cada historia compartida es un acto de resistencia contra el olvido. Y si tienes padres o abuelos que crecieron escuchando a Guadalupe Pineda, muéstrales este video. Pregúntales por sus recuerdos. Déjalos que te cuenten cómo era escuchar esa voz cuando era nueva, antes de que sea demasiado tarde para tener esas conversaciones. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Dale like si esta historia te llegó al corazón. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo episodio, porque cada semana voy a traerte una voz que el tiempo intentó borrar.
Nos vemos en el próximo video.